Día Pablo, continuamos nuestras conversaciones con el doctor Pablo Narvaja de la Universidad Nacional de Lanús acerca de cómo es esto de la definición de las ofertas de formación profesional. Gracias, Pablo, y te pido que empecemos continuando con lo que habíamos conversado en la primera parte acerca de la función del CONETIP y cómo es que a nivel federal se definen las ofertas formativas para que después podamos puntualizar y avanzar un poco más viendo el compromiso que tienen las jurisdicciones y las instituciones a la hora de definir las ofertas formativas que se dictan en ella y cómo es esto del devenir histórico de una oferta formativa en una institución educativa. Sí, bueno, como síntesis de la vez pasada, podemos decir que la Ley de Educación Técnico Profesional le asigna al CONETIP la función consultiva y propositiva. En ese sentido, la participación de los tres sectores que conforman el tripartismo, un Estado a partir de diversas áreas, el sector empresario garantizando la presencia de las pequeñas y medianas empresas, no solo de las grandes empresas, a través de cámaras nacionales, los distintos sectores productivos representados por gremios y sindicatos que están incluidos o que forman parte de los sectores de la producción, de la industria, de la producción agropecuaria, de la industria, de los servicios, y de la tecnología, y también las empresas de la economía social, junto con las entidades patronales de la educación privada y los colegios técnicos y profesionales. Todo eso conforma el tripartismo. El CONETIP, en los foros sectoriales, define las familias profesionales y desarrolla los perfiles profesionales al interior de lo que constituye esa familia. Y de ahí se derivan las figuras formativas que serían la primera hipótesis de formación en relación con lo que pide la ley, que es muy importante, que todo curso de formación profesional tenga como referencialidad uno o más de un perfil profesional, porque un curso puede abordar más de un perfil profesional, por ejemplo el de horticultura, ¿no? Que desarrolla ese curso, modularmente el perfil del viverista, del que hace plantines, del que hace poda, de la cosecha y el empaque, que es la tarea más digamos sensible de la cadena hortícola. Este es un ejemplo donde un curso puede abordar más de un perfil profesional y no necesariamente tiene que ser punto a punto. Lo importante en eso es la integración de los distintos perfiles, la secuencia y la modularización, ¿no? Todo para tener un fino central de la formación profesional es que esta formación tiene que tener un significado en términos de empleo / trabajo. Es decir, una persona con los conocimientos, destrezas, capacidades, saberes que adquiere, habilidades que adquiere a partir del trabajo de la formación profesional, tiene que poder ocupar un conjunto de posiciones de un modo con calidad, de un modo productivo y de aporte al sector productivo a partir de esa formación que recibe. Entonces, por eso es muy importante la referencia al perfil profesional. Luego el CONETIP participa en todo lo que el Ministerio de Educación u otros ministerios puedan pedir o solicitar que opinen estos miembros del tripartismo. Hasta ahí, digamos, básicamente. Luego, la figura formativa y el desarrollo del perfil pasan a la Dirección Nacional de Educación Técnico Profesional, donde se los convierte en marcos de referencia nacionales. Es decir, tiene el piso de contenidos, habilidades, destrezas, prácticas profesionalizantes que cada curso debe tener para poder tener una certificación que tenga un piso común y cierto nivel de unidad en todo el país, sobre todo para aquellas profesiones para las cuales forman la formación profesional que están reguladas por ley. Entonces, para alcanzar el piso mínimo en todo el país, que un electricista de segunda tenga en todo el país el mismo piso, luego en cada provincia se podrán hacer los ajustes que son pertinentes en función de las necesidades locales o regionales. Por ejemplo, distintos tipos de cursos de la construcción en la zona andina que tiene sismos requieren el curso antisísmico o por lo menos ciertos cursos o ciertos contenidos que tengan que ver con la problemática del sismo. Eso no tiene sentido agregarlo a nivel nacional, pero sí tiene sentido que cada jurisdicción, cuando toma los marcos de referencia y va a elaborar los planes de estudio, digámoslo así, tome en cuenta qué necesidades locales tiene que incorporar a ese piso que es nacional. Y ahí se establecen, del marco de referencia nacional, se pasa a un
plan de estudios provincial, jurisdiccional. Y entonces ese plan de estudios ya sí es la base curricular, podemos decir, que le llega a cada centro de formación profesional para armar el proyecto de docencia, para armar el proyecto de formación dentro de cada centro. Y ahí es interesante detenernos un momento a pensar cómo es esto de que una institución educativa define determinada formación. O sea, sabemos que en la historia la constitución del propio centro de formación profesional puede atraer alguna formación específica. Pero en el tiempo, en la dinámica, ¿qué pasa? Se me ocurre pensar, ¿no? Si estas ofertas formativas se enquistan en el tiempo, si no hay transformación, bueno, si no hay... Ahí hay un problema que la historia todavía es muy fuerte para los centros de formación profesional, porque muchas veces la creación de centros de formación profesional no estuvo motivada o orientada en función de fortalecer a los sectores productivos, que es la demanda que hoy reciben los centros. Los centros hoy necesitan, y ya de, digamos, los últimos 30 años, están cada vez más llamados a involucrarse en el mundo productivo para el cual forma, sea sectorial, pero también con lógica territorial, porque no es lo mismo a lo mejor tener una empresa o estar en el radio de una empresa o de la cuenca lechera en Rafaela, digamos, donde tiene empresas de determinado tipo y características desde la producción de la leche, los tambos, la crisis por la que está pasando el sector en este momento, o las grandes acopiadoras de leche para poder vender, digamos. No es lo mismo la formación, entonces, cuando uno está inserto en ese territorio, que cuando es periférico a ese, y el problema lácteo a lo mejor no es uno de los problemas principales. Quiero decir que ahí las características del sector productivo, el tipo de empresas que hay a nivel local, aunque yo pueda estar cerca de tambos en la provincia de Buenos Aires, puedo no tener las mismas características empresariales y productivas que las que hay en Rafaela. Y entonces ahí necesitamos, o se le pide a los centros de formación profesional cierta actitud de análisis del sector para incorporar a su formación las características propias de ese mundo productivo. Recordemos siempre que la formación profesional es, vamos a hacer una especie de metáfora o analogía. Supongamos que toda la formación que uno le da al trabajador propiamente educativa, lo que pueden ser los derechos laborales, lo que puede ser el cuidado del medio ambiente, lo que puede ser también la educación para la ciudadanía, vamos a asimilarlo al color amarillo, digamos. Y todo el mundo del trabajo ingresa en los contenidos de los marcos de referencia y del proyecto de docencia, en los planes de estudio, con el color azul. Digamos, la formación profesional es verde. ¿En qué sentido? Que mezcla los objetivos educativos con los objetivos, con las características productivas para lograr algo que es propio de la calidad de la formación profesional, que es la pertinencia, es decir, la capacidad de aportar a un sector productivo y territorial concreto. Sin esa pertinencia, el ejemplo que podríamos decir siempre, podemos formar excelentes perfograbo verificadores, pero nadie perfograbo verifica nada hoy, entonces puede ser un gran curso, pero ya no es pertinente. La pertinencia nos acerca al entramado socioproductivo dentro del cual está inserto el centro de formación profesional. Entonces hay que tener capacidad de análisis de las realidades socioproductivas para volcarlas como contenidos de la formación. Y eso hace diferente dos centros, uno en Rafaela y otro en Chubut, por ejemplo, que dan a lo mejor el mismo curso vinculado a los tambos, pero que las características socioproductivas hacen que en el fondo esos cursos no sean exactamente iguales, sí tengan un piso común que habilitan a certificar de la misma manera, del mismo perfil profesional, pero con las variantes que cada centro percibe e incorpora en su región. Ahora, vos habías hecho un comentario acerca de la exigencia que se le hace a los centros de formación profesional en este sentido. Sí, la demanda que están recibiendo hoy. Sí, es como que el sistema demanda una vinculación. Sí, pero no los dejan. A ver, la historia hace que la formación profesional haya sido como una especie de subsistema pobre, un subsistema pobre para pobres, digamos. En el fondo era remedial para cubrir la
posibilidades de los chicos que dejaban la escuela, etcétera, etcétera. Y eso es una función que hasta pueden seguir cumpliendo, y es muy importante esa función. Pero hoy la demanda está vinculada a esta inserción y entremezclamiento, digamos, y diálogo con los sectores productivos. Pero hay límites para eso, y hoy los propios centros perciben que toda esa demanda a veces no están en posesión de los recursos para poder llevarla adelante. Y me refiero a recursos que no son solo económicos, pero por ejemplo el tiempo. ¿En qué momento, cómo le reconoce el sistema a un director de un centro de formación profesional su participación en un encuentro que organiza la municipalidad a 200 kilómetros de su centro, pero para definir políticas para el sector, digamos, de la construcción o agropecuario, digamos? Y es un centro que está inserto en esa zona. Por ejemplo, el director tiene viáticos, se le reconoce esas horas dentro de sus horas, tiene otros recursos como para poder adecuar al centro esas demandas que le surgen de participar en esas reuniones, ¿no? Es decir, tenemos que afrontar los nuevos desafíos con herramientas de un centro que está debilitado. Por supuesto que los planes de mejora le pueden ayudar a nutrirse de los fondos que ese plan de mejora les permite para mejorar los entornos formativos y poder incorporar las demandas del sector. Pero tampoco tienen la estructura organizativa y la planta funcional del centro la función de vinculación con el sector socioproductivo. Entonces, está bien, no tenemos inscriptos para un determinado curso, entonces esas horas se las damos a un profesor para que ese profesor tenga que ir rotando y caminando por todos lados, que es una tarea fundamental para un centro de formación profesional, sino como que se encierra. Tiene que ir a buscar y a resolver con herramientas que no tienen posibilidad de usar, porque no tiene la herramienta tiempo, y la herramienta de recursos la puede tener, pero si no tiene la herramienta tiempo no puede orientar sus planes de mejora. Entonces digo, hay muchas demandas que es un momento muy interesante para tener una formación profesional de pantalones largos, que forme parte del sector productivo para el que forma, nunca en sentido funcional, porque también hay que ser crítico de la formación para determinados sectores productivos, porque nosotros desde la formación profesional nunca compartimos un modelo de desarrollo de salario bajo, sino de jerarquización de los trabajadores, la formación continua del trabajador a lo largo de toda la vida. Por eso la familia profesional es muy importante para un centro de formación profesional, y también la necesidad de contar con las herramientas de gestión para hacer esto posible. Gracias, Pablo.